Yo entré en un bucle muy complicado, muy difícil, y es que llegué a la autodestrucción. No tengo ganas de nada. Entonces, llegó un momento en mi vida que para mí era más fácil quitarme de en medio que luchar por la vida. Siempre va a haber un buen momento. Yo lo he experimentado y siempre va a haber un buen momento. Por muy hundido que te encuentres, solo es esperar unos segundos más. Porque hay tonterías que antes me agobiaban, que antes me hacían procrastinar, que antes me hacía de todo, que yo ya no le doy importancia. Mi única importancia hoy en día es... El podcast para vivir mejor, un proyecto social realizado por Maral Multimedia. Hay momentos en los que todo pierde sentido, momentos en los que desconectas de la vida y empiezas a dejar de cuidarte poco a poco. A veces incluso llegas a plantearte si merece la pena seguir. Pero también hay historias que hablan de volver, de reconstruirse, de encontrar herramientas para salir de ahí. En este episodio vamos a conocer una historia real de superación, donde el deporte y la meditación se convirtieron en el camino de vuelta para vivir mejor. Hola familia, hola amigos, saludos también a quienes nos escucháis por primera vez. Soy Ángel Romero y os doy la bienvenida al podcast para vivir mejor. Hoy vamos a conocer una historia muy dura, pero también muy inspiradora. Hoy nos acompaña Mike, una persona que atravesó una etapa muy complicada, marcada por la depresión, el abandono personal y momentos en los que llegó a perder el sentido de su propia vida. Pero también es una historia de reconstrucción, de cómo el deporte, cómo la meditación pueden convertirse en esas herramientas reales para volver a conectar con uno mismo. Mike, hola. Hola, muy buenas. ¿Esto es así, tal cual? Sí, ahí, directo. ¿O así? Bueno, Ha habido momentos en los que estabas en el fondo, como alguna vez me contabas, y luego tú has tenido tus herramientas para ir saliendo. Luego profundizaremos lo que pasaba, cómo te encontrabas y demás, pero yo quería sobre todo que nos dijeras ese mensaje que ahora está tan de moda, ese de sí, sí se puede. hombre, claro, se puede. Prácticamente yo no conozco que nada sea imposible, porque ahí está la fuerza de voluntad que tenemos todo el mundo, lo único que a unos les cuesta más que a otros, pero está, y lo único que tienes que encontrar es motivación y algo muy importante que forma parte de mi vida, hábitos. Hábitos. Muchos hábitos. Y ya no hábitos grandes, sino pequeños hábitos. Esos pequeños hábitos que te permiten salir día a día adelante, que no son tan difíciles como otros, pero que van haciendo ese escalón, ese camino para que no te salgas y puedas llegar a tu Ajá. principal objetivo. Hoy nos acompaña David, también, que colaborador habitual de este programa. ¿Qué tal? Y me ha llamado la atención tu reacción cuando has oído la palabra hábitos. Sí, 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 sí. Claro, porque es que volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? A veces buscamos, y es normal, cuando estamos sufriendo situaciones muy complicadas, buscamos por recetas, fórmulas mágicas, cosas que rápidas, evidentemente, ¿vale? El tema de cómo superar algo así también es un proceso, y las prisas a veces no son buenas amigas, ¿no? De superar algo así. A veces este tipo de cosas no llegamos, ¿no?, a encontrar una solución con una fórmula mágica muy diferente a la rutina, ¿no? Y a tener una serie de hábitos. En otros casos, en otras ocasiones, hemos hablado, ¿no?, de esa activación al final, y pasa con un montón de afecciones, de trastornos y de problemas, que al final la rutina es lo que nos da un orden, y ese orden nos da una estabilidad, y es la puerta de entrada a llegar un poco, ¿no?, a tener otra visión de la vida y a volver a abrazarla, ¿no? Y vamos, por eso la reacción ha sido genuina totalmente, por eso, porque es que no tenemos que buscar cosas realmente muy complicadas. A veces, de hecho, en situaciones tan complicadas, llegar a unos básicos ya es un logro bestial, y hoy me toca mucho en consulta reforzar, decir, no, es que por fin ya una semana en la que te has podido duchar, comer, levantar de la cama, y eso es un logro bestial en este tipo de casos. Comer, ¿no? Porque Mike, una de las cosas que tú me comentabas cuando me explicabas la situación que pasabas era que habías desatendido el tema de la alimentación. De hecho,
era donde volcabas tus frustraciones, por decirlo de alguna forma. Sí, era como una forma de liberarte, ¿no? A mí lo que me sucedía es que me afectaba en la pérdida de control. Me provocaba estados de ira y al mismo tiempo pérdida de control. ¿Qué pasa? Esa pérdida de control yo la notaba fundamentalmente en la zona abdominal, que tenía un cosquilleo que cada vez iba más, y ese cosquilleo pues se volvía tan insoportable que la única manera de aliviarlo era pues comer, porque te provocaba esa sensación de hinchazón, de satisfacción o de saciarte, y ahí yo perdía el control completamente. Comía, pero una barbaridad, hasta el punto que llegué a un límite de peso exageradísimo, obesidad, que eso se sumó a mi depresión. Fueron una serie de cositas que se me iban sumando y tanto peso, tantas cosas, eso me hizo tocar ese fondo. Tu propia solución instantánea, digamos, o parche, podría ser un parche, ¿no, David? Un parche que además luego ya se convierte en un agravante del problema. Claro, es decir, al final, sin darnos cuenta, caemos, ¿no?, en hábitos que, claro, solo hacen que, sí, empeorarlo, ¿no? Y al final, claro, con el tema de la depresión, incluso también la ansiedad, y al final la comida es un gratificante a corto plazo muy bestia, ¿no? Entonces, claro, entramos a veces en una dinámica, en otras rutinas, pero de las que en este caso no nos benefician, y no ya no solamente, ¿ves?, que también una cuestión del peso, la obesidad, sino por salud, ¿no? El hecho de que hay entras en una serie de hábitos que te alejan precisamente de una estabilidad, ¿no? Yo entré en un bucle muy complicado, muy difícil, y es que llegué a la autodestrucción, ¿vale? Eso es bastante, Tú la percibías, pues la vivía todos los días. pero la percibes, quiero decir, porque podías estar autodestruyéndote sin darte cuenta. Tú eras consciente. que es Era algo que- muy consciente, era muy consciente. De hecho, en aquel momento tan difícil fue cuando empecé a practicar la meditación. Vale. Entonces, la meditación, una de las cosas que tiene es que te amplifica la conciencia de todo, ¿no? Que te hace ser más consciente. Te abre la mente, ¿no? Un Todo poco. completamente, te abre la mente, y en algunos momentos era gratificante para mí poder ejercer la meditación en determinados momentos, pero en otros momentos no era tan bueno, porque veía más o veía lo que realmente estaba pasando, ¿no? ¿Vale? Era como un despertar, ¿no? De repente te estás dando cuenta de que nada te importa, nada te importa. Te comes y si va a pasar algo te da lo mismo. Si vas a coger colesterol, si vas a tener alguna enfermedad de tromboflebitis, cualquier historia de trombosis, te da lo mismo. Te cabreas y te notas que estás cabreado, te notas que estás perdiendo el control, pero todo lo que aprendes en la meditación, que es poder ser consciente del momento para poder controlarlo y poder llevarlo, todo eso, cuando estás en ese proceso de autodestrucción, te da lo mismo. Es que es una lucha constante con tu yo, pero tu yo, no tu yo verdadero, ¿vale? Porque tu yo verdadero es el que está ahí para ayudarte, ¿no? Es el otro yo que tenemos dentro de nosotros, ese ego tan grande que tenemos, esa parte, que lo que quiere es tomar el control de tu vida. Y el control de tu vida en ese momento es la tristeza. Para tomar el control de tu vida, lo que te está llevando tu día a día es la tristeza, la depresión, comer mucho, no querer hacer deporte, no querer ni vivir. Entonces él ve tu ego, que no eres más que tú, toma todas esas debilidades, toma el control de tu vida. Entonces tú también llegas a ser consciente de que hay algo en ti que no te está dejando salir adelante. Y cuando te das cuenta de eso, es cuando realmente lo ves todo perdido. Claro, Porque estás luchando contra ti mismo es un pulso. total. Es un pulso total que en la mayoría de los casos lo tienes perdido, porque lo ves todo tan negro, ves ese fondo que tocas, porque yo lo toqué y estuve ahí y jugué con muchas cosas para quitarme de en medio. ¿Por qué? Porque a mí la vida ya no me importaba, por muchos factores que me habían influido en mi día a día. Mi vida no me importaba para nada. Ya podía practicar meditación, pero la meditación me ayudó mucho, ¿eh? Sí. Pero a partir de cierto momento, ¿vale?
a partir de cierto momento. Durante el proceso de depresión, meditar es muy complicado. Es muy complicado porque sobre todo tienes que alcanzar un estado de calma Exacto. que no puedes lograr cuando estás en ese proceso de Claro. autodestrucción. Y en ese bucle también hay mucha activación, mucha ansiedad. Demasiado. Estás comiendo de más a lo mejor por calmar, ¿no? Sí, Y aparte claro. la meditación, o pasa como con muchas técnicas de relajación o de crecimiento, no es para todo el mundo. A veces encontrar un poco lo que nos funciona, Mike, es un poco proceso de ensayo y error. Sí, es que Y a esto fue un veces... ensayo de error al principio. Yo me acuerdo que entraba a una sección guiada de meditación, que fue donde aprendí una meditación vipassana, y que es una meditación orientada a los sentidos. Qué bueno. Y yo me acuerdo que estábamos una vez por semana, 1 hora y media de meditación, y yo estaba allí fabulosamente, me olvidaba de todo, estaba desconectado. Qué guay. No parecía que tuviera una depresión ni que tuviera nada, pero era salir de allí y de repente un mazazo enorme, el peso ese que te viene en la espalda, te curvas, todo. Bueno, me metí a trabajar, era todo un conjunto de mucho ruido, mucha gente, muchos... De hecho, llegaba a tener tanto trabajo, tenía mucho trabajo, pero a mí me sabía mal trabajar. ¿Por qué? Porque se me agolpaba todo y yo estaba en un proceso en el que lo primero para mí era quitarme cosas de encima. Claro, yo tenía un trabajo que hacer, me entraba otro y ya tenía presión. Y yo no me podía ir a mi casa si no había tenido toda la cola de trabajo. Y eso es algo muy imposible. Exacto. Muy imposible. Puede Entonces, esta autodestrucción no era más que un conjunto de bucles negativos que al final lo que hacen es, si no tengo ganas de nada, Ya. no tengo ganas de nada. Entonces, llegó un momento en mi vida que para mí era más fácil quitarme de en medio que luchar por la vida. Era la solución que habías encontrado. Salida. Mm. Porque te excedía todo. Cuando que nuestras capacidades no dan para encontrar un camino, es como algo que asalta, ¿no? Enseguida. A mí me parece súper llamativo porque estas ideaciones son algo súper habitual, en el sentido de que cómo estamos también los seres humanos programados y cómo está la vida también montada de nivel de tensión, de trabajo, de todo, para que a veces lleguemos a unos puntos en los que esa idea que te asalta sea esa. Mm. Me parece súper curioso, lo he escuchado un montón de veces. Pues es así, es así. Y lo que realmente me sacó adelante era tomar conciencia, pero una conciencia plena, ¿vale? Eso es una palabra que conozco del mundo de hindú, yoga, De la meditación y de la meditación, que sí, sí, qué bueno. es sati, que es la conciencia plena. Tiene otro significado, pero que hablando espiritualmente y en el mundo del yoga y de la meditación, sati es tomar conciencia plena, ¿no? Y hay una técnica que se llama Anapanasati, que esa técnica es la de la respiración, ¿vale? Es tomar conciencia de un punto en la respiración y tomar conciencia de ese aire que entra y ese aire que sale. Súper útil, mantenerse ahí. Es súper súper útil. súper bueno. Entonces, yo cuando me encontré tan mal, que ya no quería nada y tuve situaciones autolíticas, pues un psiquiatra que me llevaba por entonces me vio bastante complicado y me sugirió que si quería entrar por voluntad propia a un centro de salud mental, que entrara. Porque allí podría estar más controlado de esas situaciones que estaba viviendo en ese momento y al mismo tiempo podría tener pues un espacio de reflexión, Claro. ¿vale? Un espacio seguro, ¿no? Protegido. Entonces entré en un centro de salud de Valencia. Y durante ese tiempo allí, pues me vino bien. Al principio no me encontraba cómodo porque no me sentía yo en ese lugar. Claro. No estuve contexto, ¿no? Sí, bueno, no, también sería un poco el asumir una situación a lo mejor que es difícil asumir. El prejuicio propio interno. Claro, porque eso que otros sí, pero que me pase a mí, ¿no? Claro, Es un había poco eso. gente con todo tipo de enfermedades mentales Claro. y yo era uno más, Mm. pero yo no me veía Como los demás. como los demás, tan grave como Claro. veía, porque veía mucha gente bastante fastidiada, ¿no? Sí. Pero aprendí allí a aceptar, como hablábamos en alguna ocasión sobre la aceptación, aceptar lo que me Seguiremos estaba hablando. sucediendo. Y al mismo tiempo también aprendí muchos otros valores para poder salir adelante, como es el perdón,
como asumir el perdón. Practiqué mucha meditación allí, tenía tanto tiempo que practicaba muchísima meditación, una meditación pues muy, muy profunda. Ya te digo, allí tenía muchísimo tiempo, leí mucho, medité Que mucho. aprendiste también, mogollón. Sí, Se nota, qué bueno. y realmente lo que más aprendí es que la meditación no tiene por qué ser una meditación formal. Esta en la que tú te colocas con tu zafu, te sientas, te lo preparas todo muy bonito, Posición de superguay, póster, ¿no? ¿vale? Que está chido. bien, ¿no? Que tienes ahí, te colocas con los mudras que se llaman, la posición de los dedos, de las manos. Que bien. tiene su sentido también. Sí, todo tiene su sentido. Tiene todo Todo su programado, sentido. todo. Sí. Pero a mí la meditación, porque yo he practicado la formal mucho, la que más me ha ayudado es decir, la que practicas la informal, la del día a día. La de ser consciente cuando estás lavando los platos, la de ser consciente Lo cuando estás cotidiano, comiendo, Lo la de cotidiano. ser consciente cuando estás hablando con una persona y escucharla y entretenerte, o de simplemente escuchar unos pájaros, o el silencio. Sí. Para mí el silencio me ayuda muchísimo, ¿no? Porque me deja unos momentos de paz, de tranquilidad, que ahí voy más adelante, te cuento cuál ha sido mi objetivo principal, que con todo esto, cuando conseguí pasar esos 2 meses y medio en el centro de salud, pues salí siendo otra persona, pero no del todo curado, ¿vale? Porque cuando sales del centro de salud, sales a la realidad. Claro. Y dentro del centro de salud estabas protegido. Sales del entorno seguro, ¿no? Y tienes pues a unas personas, unos terapeutas, psiquiatras, unos técnicos y todo eso, que te mantienen allí. Pero cuando tú sales y vuelves a la realidad que te había dado tanta caña, entonces tú pues tienes que enfrentarte a ella. Sales también con un poquito de miedo, como diciendo, bueno, ese ego, ¿cómo lo tendré? Porque aquí ha estado como reprimido, pero no sé si realmente le he vencido o no le he vencido. Hasta que no estás en... Claro. En tu mismo entorno, porque vuelves al mismo entorno. Vuelves al mismo entorno, Claro. incluso peor. En otros episodios hemos hablado de cuando hice las prácticas de trabajo social en un centro de toxicómanos. Se pasaban los 4 primeros días, que es el mono, que se llama, el síndrome de abstinencia, que es la parte física. Y luego ya viene la parte mental, de rutina, de social. Claro, ¿qué ocurría? Que una vez que habían superado ya todas las consecuencias físicas de ese síndrome de abstinencia, ya no tienen necesidad de droga. Entonces, ¿qué pasaba? Que volvían al mismo sitio, al mismo entorno, a la misma rutina y volvían a caer. Físicamente no tenían dependencia ya de la Es un droga. disparador muy bestia, claro. No. Entonces tú sales del centro, vuelves a tu entorno con miedos. Claro, vuelvo con muchos miedos, con miedos a que vuelva a vivir esas situaciones, pero tengo una diferencia, que ya no tenía realmente nada de lo que tenía antes. Estaba el entorno, pero por ejemplo yo estuve trabajando en una empresa que tenía de imprenta, estoy con la fotografía, que sigo con la fotografía, diseño y demás, pero yo para meterme en el centro tuve que cerrarlo todo. Claro. Yo cerré la empresa, cerré la tienda, lo cerré todo, para sustentarnos con lo que teníamos en el momento, porque mi mujer tenía que no podían visitarme hasta pasado cierto tiempo, estaba a 200 kilómetros de mi ciudad y no era nada fácil. Yo tenía que comunicarme principalmente con ellos por teléfono y era bastante duro. Entonces yo al volver a empezar ya en plan freelance, por mi cuenta, pues cambié mi rutina y asumí ciertos hábitos, que era trabajar en casa, levantarme a una hora buena para poder empezar el día y adaptarme a todo un poco. Echaste el freno de tu vida un poco. Sí, pero completamente. Un poco la marcha, que a veces es necesario, ¿eh? El freno de mi vida, y a veces el paso ese que di fue como un salto al vacío, ¿vale? Porque no sabes ese salto al vacío, si al final va a tener una sorpresa, Si hay y te paracaídas, paras, hay un paracaídas o algo, o realmente te vas a estampar, porque te encuentras con que después no tienes nada y dices,
pues esto ha sido peor todavía, porque ya si antes mi vida no tenía sentido, ahora tiene menos sentido, Ya. ¿vale? Pero lo dije, no hay otra opción, porque para seguir como estoy, o hago esto o hago lo que no tengo que hacer. Entonces empecé una vida nueva, me costó salir adelante, pero ese reinicio me ayudó a tener un cambio de chip. Un punto de inflexión. Un clic que me hubo ahí, ¿no? Un punto de inflexión y dije, lo que yo ya sé de la meditación lo voy a aplicar a mi día a día, a los hábitos, porque en aquel momento justo dio la casualidad que me leí un libro que tiene el nombre de Pequeños Hábitos Atómicos Los hábitos atómicos. y me vino muy bien. Está chulo. Sí, está chulo. Y me vino muy bien leerlo porque tomé pues mucha referencia y gracias a eso, a practicar la meditación informal, gracias a esos pequeños hábitos que los incorporé en mi día a día, en cosas tan sencillas como cepíllate los dientes, hazte esto, desayuna a esta hora, tómate esto, me instalé una aplicación que era para controlar calorías, que está muy bien y que hoy por hoy la he vuelto a retomar, ¿vale? Porque te ayuda a saber, oye, te vas a pasar, no te vas a pasar. Claro. Esas cositas que a lo mejor a ti te llegan a parecer, o sea, es un poco obsesión. Yo no la veo una obsesión porque es para mejorar tu calidad de vida. Sí, hay personas que se la llevan a un punto más... Sí, muy extremo. Sí, y Y a lo hay mejor hay otros- personas que lo necesitamos en un punto porque es una motivación al final también, claro, no pasa nada. Y yo lo incorporé como hábito. Entonces, todo ese conjunto de cosas, esos hábitos, fueron creando en mí un pensamiento súper positivo. Qué bueno. Súper positivo. Hasta el punto de que a base de caminatas, de comer bien y meditar, y con la meditación tomar conciencia de muchísimas cosas, perdí en 7 meses 30 kilos. Que fue el cambio tan radical que mostré a las redes, a la gente, La gente lo- para el tema que hablamos al principio de sí se puede. Sí. Sí se puede. Si te lo planteas, se puede. La verdad, lo perdí demasiado rápido. Bueno, Yo considero después que lo perdí demasiado rápido, porque aquí viene la siguiente parte de mi historia. Un rebote. Tuve un rebote, pero porque fui tan consciente de algunas cosas que no me di cuenta de lo que podía pasar de verdad. Esa realidad de ese rebote me provocó y vino al caso en una de mis pruebas favoritas de montaña, que son las chozas de Crevillente. Pues yo estaba muy bien por entonces, físicamente, mentalmente, había reducido prácticamente toda mi medicación psiquiátrica, que creo que eso también fue un fallo, porque la reduje bastante rápido, también tenía muchas ganas de querer quitarme. es normal, pero claro, las prisas. ¿Qué sucede? Que cuando te quitas esa medicación es como quitarte una armadura, porque te quedas frente a tu ego, te quedas expuesto. Lo otro te mantiene relajado, tranquilo y tal, y no fluctúan otro tipo de emociones en tu cuerpo, pero de repente no tengo medicación y me encuentro súper bien, me encuentro físicamente muy bien, la gente todo me decía, ostras, se te ve súper bien, se te ve saludable, todo era alimentar al ego, Era un refuerzo, ¿no? muy Constante. constante. Y yo no tenía medicación en ese momento para hacer, oye, para. Claro. Porque la tiene que ser, a lo mejor puede haber sido más progresivo. La Claro. medicación Más se- progresivo. Sí. Más progresivo. Es otra, sí. Es lo que te quería preguntar, David, que la medicación se pauta para algo. Exacto. Tiene un objetivo y si prescindimos de ella, a lo mejor, porque tú cuando decides hacerlo es, porque entiendo que es decisión propia, es tú mismo te vas... No, pero yo no me la fui bajando. Ah, vale. Siempre tiene que ser. por Aquí ha supuesto, sido pautado, ahí, pautado. claro, sí, Vale, sí. Pero el psiquiatra, en función de cómo te ve, te la va bajando. A mí se me veía muy bien y se me fue bajando. Ajá, vale. Pero se me veía demasiado bien. Yo ya no sé si es que yo mismo, Proyectabas a lo mejor más Proyectaba. de lo que... ¿vale? Aunque físicamente estaba muy bien, pero psicológicamente a lo mejor ya estaba como actuando ese ego Ujú. como para, pues de eso, quitarte la armadura para darte el latigazo, ¿no? Para fastidiarte. Y a mí me lo hizo.
Y tuviste otro episodio Un también episodio justo grave. en las chozas me presentó una prueba que creía que iba a superar y me dio una pájara espectacular y fue tal la decepción que me provocó que me sentí hundido y a partir de ese momento mis hábitos cambiaron y empecé a caer en picado. Empecé a subir peso, no conseguía bajarlo y seguía subiendo peso y seguía subiendo peso. Ya no podía meditar. Ya no podía meditar porque no me explicaba lo que estaba sucediendo. Empezaron a aparecer miedos del pasado, empezó a aparecer todo. ¿Llegaste a peor situación que la primera? Llegué a una situación similar, pero no llegué a peor situación porque lo conseguí controlar. Qué guay. De hecho, ya estoy controlando de nuevo. Ya estoy con una medicación ya más estable, Qué bueno. pero sin reducir. Y ya tengo la mentalidad puesta en otras cosas. Ah, Me he centrado en otros proyectos de mi vida que me están motivando mucho. Qué importante. Sí, he encontrado una la psicóloga iniciativa. que me está ayudando también mucho. Qué La bien. chica me está ayudando mucho porque he pasado por muchos, pero no han pasado, pues no sé, mi listón, ¿no? Mi listón, porque yo... Porque hay que se trata de que Sí, conectes que al te final, que conecte, sea ¿no? algo He súper. encontrado todo. Todo va a ser muy poco racional, ¿eh? He encontrado todo tipo, ¿no? Hasta que en última instancia, cuando mi psiquiatra valoró que teníamos que mantener, mi psicóloga también, fue un conjunto de todos, psicóloga, psiquiatra y yo, nos juntamos y ahora mismo me encuentro muy bien, en fase de bajar de peso y de volver a llegar al estado en el que estaba, pero con una experiencia. Claro. Habiendo usado esas competencias que habías desarrollado. Totalmente. Aprendido. Yo antes me dejé llevar mucho por la emoción y sobre todo por la emoción. Y entonces lo que te estaba diciendo antes es que el alcanzar el objetivo para mí ya no es lo más importante, sino que una vez que has alcanzado el objetivo, lo más importante es que ese objetivo lo mantengas. Sí. Pero lo mantengas Que te comprometas, ¿no? Con esa. completamente. No digas si Con esa alcanzaste decisión. objetivo y como hace muchísima gente, yo estoy bien, ahora me tomo la vida de otra manera. No, toma conciencia de lo que te ha costado, hasta dónde has llegado y lo que puede suponer olvidarte de él. Y fundamentalmente hay que buscar la tranquilidad. La tranquilidad es fundamental. En mi vida, para mí, algo antes que es tener una estabilidad económica, antes eso Llega de después. todo eso son consecuencias. Eso sí. Pero para mí lo más importante es tranquilidad, porque hoy en día mi vida es más tranquila que nunca. ¿Por qué? Porque hay tonterías que antes me agobiaban, que antes me hacían procrastinar, que antes me hacía de todo, que yo ya no le doy importancia. Mi única importancia hoy en día es vivir la típica frase que se dice hoy en día, aquí y ahora. Muy bien. Vivir mejor. Vivir Vivir mejor. mejor. Vivir mejor. David, ¿te fijas? Buah, o sea. Van saliendo estoy pensando- palabras. No, estoy pensando, o sea. Mira, van saliendo palabras como tranquilidad, que lo que al final lo que uno va buscando es tranquilidad. Decía Mike, por encima de los intereses económicos y demás. Fíjate cómo salía en palabras negativas como la incertidumbre, como que nos puede llevar a esos sitios, ¿eh? Y luego como Expectativa también, por lo que le expectativa. pasaron la prueba esta, ¿no? Y luego también como siempre como una meta o como una solución es motivación, tener un objetivo, tener una motivación. Un logro, tener- una motivación de logro. Todo un poco. Yo estoy un poco aún procesando, pero para bien, en el sentido de que me parece. O sea, primero de todo, Mike, que o sea, nos conocemos de vernos en carrerillas y vamos, las mejores fotos creo que tengo de todos mis años corriendo son de tu empresa. Me parece, primero de todo, súper valiente comunicar esto desde este punto, porque hay muchos tabúes, hemos dicho otras veces que la salud mental está tan mal entendida, ya parece que hay una cuestión también aquí que es el estigma, parece que hemos vivido esto y ya no marca para siempre o que somos menos y para nada. Entonces, o sea, no me quiero emocionar porque esos temas me tocan muchísimo también por mi profesión y y personalmente. Pero bueno, me lo puedo permitir también emocionarme. Sí, hombre, claro. Pero aparte de que me parece súper valiente que lo cuentes para visibilizar y para desestigmatizar,
Y no sé si te das cuenta, Mike, de lo resiliente que todo esto te ha hecho, incluso esa recaída, entre comillas, porque es que es algo fundamental que te puedes llevar un poco como escudo, ya toda tu vida. Es decir, la capacidad de adaptación, de sobreponerte a todo esto y sabes que igual que a veces pasaba con el mindfulness y tal, hay como modas, ¿no? En psicología, creo, pero y es verdad que la resiliencia se habla mucho y parece como un término un poco pomposo, pero es que en tu caso... No, es un término que a mí me tocó directamente justo estando dentro del centro de salud, porque momentos previos a que me dieran el alta, la psiquiatra que me llevó todo el tema, lo que principalmente destacó fue que no había conocido una persona más resiliente que yo. Y digo, Increíble. bueno, Increíble. Y además, fíjate porque nosotros lo conocemos a Mike del mundo de las carreras. Este programa lo estará escuchando o viendo según la plataforma que haya elegido cada uno. Mucha gente que no sepa quién es, porque aquí lo que traemos sobre todo son historias de personas que más adelante vamos a traer gente que ya tenemos por ahí un listado de gente que Y hablaremos son más de deporte, hablaremos populares, de cosas, claro. famosos, como lo queramos llamar. Iremos hablando más adelante. Vamos de momento a ir contando todas esas historias que yo tenía pendientes de contar y la de Mike era una de ellas. Y además, una cosa que le da mucho valor es que él es una persona muy conocida en el mundo de las carreras, porque Súper. es la persona probablemente Para que haga la foto. la más deseada, no el día de la carrera, sino al día siguiente, porque es quien se encarga, junto con su equipo, de hacer las ¿Y fotos. las fotos dónde están subidas? ¿Cuándo puedo ver las fotos? Tal, porque hace verdaderos fotones que luego la gente Guau. utiliza en sus redes sociales para salir espléndido. Las fotos de la maratón El Alicante, o sea, las pienso y lloro como ese día. Es un momentazo, un momentazo. Entonces, claro, lo que ocurre que muchísima gente que le conoce, podríamos decir miles de corredores de la provincia de Alicante y alrededores, está descubriendo hoy algo muy importante y algo que no sospecha, no sospecha. Entonces, a mí me parece que cuando me propusiste hablar del asunto, me pareció muy buena idea porque eres ejemplo para muchas personas y ahora más porque estás desvelando una situación que a lo mejor hace un tiempo la gente se lo guardaría y que vengas aquí a contar con esa naturalidad cuál es tu proceso, para mí ya tiene sentido porque da valor a lo que estamos haciendo, porque da valor a la experiencia tuya que le va a servir a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares. Ese es el verdadero sentido que tiene este podcast, esa... Y también la gente que, aparte un poco de por esa visión de ti, y aparte de joder, que proyectas, ¿no? Esa motivación, es que no solo por lo de las fotos, sino que cuando es importante todo esto que se visibilice, no solamente por conocer tu historia, que es súper, vamos, válido e importantísimo, sino también para que la gente procese la importancia de pedir ayuda. Sí, sí. es Ostras. muy importante y fundamentalmente lo que pretendía compartiendo y lo que pretendí en su momento tan espléndido que tuve, que podemos tener subidas, podemos tener bajadas, pero en ninguna de ellas nos tenemos que rendir. Te puedes incluso rendir en una subida, realmente. Hay mucha gente que la fama le ha hecho rendirse y ha caído en picado por culpa de eso, y eso es una subida. Muchos Pero deportistas de también éxito. en las bajadas. Entonces, tanto en las subidas como en las bajadas, es muy importante tenerlo en mente que esta vida solo hay una, Sí. ¿vale? Y hay que luchar en todos los momentos. Sí. Porque yo soy de las personas, después de lo vivido, que piensa que siempre va a haber un buen momento en nuestra vida que nos va a ayudar. Siempre va a haber un buen momento. Yo lo he experimentado y siempre va a haber un buen momento. Por muy hundido que te encuentres, solo es esperar unos segundos más. Porque llega. Porque llega. Has sabido agarrarte muy bien, a la vida. Pues, Bueno, estoy en ello todavía. bueno, es un proceso. Estoy en Es un ello, proceso. agarrándome sin caer. Estás sabiendo Y te a acostumbras a quedarte ahí agarrado hasta que puedes hacer vida incluso agarrado. Pero la viste pasar. Sí, la sí. viste pasar, lo Sí, la tuviste vi muy pasar cerca. cerca. Llegaste a decir adiós. Sí. La vi pasar cerca. La vi pasar cerca y me la volvieron a tirar. Y
esta vez la he esquivado con mucha conciencia. Y con más herramientas. Más herramientas y con la que espero que en unos meses, un año, veáis el cambio que tuve en su momento, pero con una mentalidad mucho más reforzada. Qué bueno. Estaremos aquí. Pues muchísimas gracias por compartir tu historia. Bueno, David, vaya historia te tenía preparada hoy aquí, ¿eh? Sí, te voy a contar, te venía a mi clínica de testimonio. No la sabía, David no la sabía, yo sí que sabía algo y ahora ya... pues, Puedo hacer un coaching. Exacto. muy bien. A veces perderse forma parte del camino, pero siempre existe la posibilidad de volver a encontrarse. Y ese camino también hay que recorrerlo para vivir mejor. Si este episodio te ha aportado algo, compártelo con alguien a quien le pueda servir de ayuda. Y si quieres seguir acompañándonos, puedes seguir el podcast en tu plataforma favorita. También nos encuentras en paravivirmejor.org para seguir descubriendo historias como esta, como la de Mike. Gracias por estar ahí. Tenemos una cita en el próximo episodio del podcast Para Vivir Mejor.